Pues seguimos de nuevo, queridos oyentes, en la Pica en Flandes y se va a tratar la segunda parte del tema de la División Azul que fue también acogido en la semana anterior. Así que rápidamente cedo la palabra al coronel don César Collins para que desarrolle su tema. Adelante, mi coronel, por favor. Después de ser retirada la División Azul del frente del Voljo por haber perdido su capacidad de combate al tener más de un 30% de bajas, pues fue concentrada. Recibió reemplazos de España y pasó un periodo de instrucción. No sé, este ruido. Vamos, si podemos, silenciamos los que no. Es. Silenciemos los que no hablemos los micrófonos, por favor, para que no haya. Adelante, mi coronel. Bueno, pues fíjense que resulta sorprendente que no faltaran voluntarios, cuando ya estaba claro que la campaña de Rusia no iba a ser ningún paseo militar, sino una pelea durísima en un territorio difícil y con un clima insoportable. Pero la realidad es que siguió habiendo aporte suficiente de voluntarios, como demuestra muy convincentemente el historiador Caballero Jurado en su libro sobre la División Azul. Bien traído este tema porque se ha difundido la especie de que en esta segunda fase fueron la mayoría de los soldados forzosos, y no es verdad en absoluto. Bueno, sí es verdad que se les dieron ciertas ventajas, como por ejemplo que con 6 meses de permanencia en el frente de Rusia cumplían el servicio militar, que entonces duraba 2 años, pero la realidad es que fueron voluntarios. Además es que no le convenía a España en absoluto mandar soldados forzosos cuando ya Alemania empezaba a estar de capa caída. La división reinstruida y al completo de sus efectivos pasó a defender una zona próxima a San Petersburgo, entonces llamado Leningrado, en el pueblo de Pushkin. El pueblo de Pushkin está muy cerca de San Petersburgo, es donde están todos los palacios de verano. Bueno, era un lugar muy turístico. Formaban parte del cerco que le tenían puesto los alemanes a la gran ciudad. Mientras tanto, en España se había producido un cambio de gobierno. Los ministros Serrano Suñer y Varela, de Exteriores y del Ejército respectivamente, habían sido sustituidos por el conde de Jordana y por Asensio, ambos militares. Jordana de Exteriores muy proclive a Inglaterra y el general Asensio pues era falangista moderado. Se planteó el relevo de Muñoz Grandes del mando de la división. Muñoz Grandes se había entrevistado con Hitler varias veces en su refugio de Rastenburg y a Hitler le cayó bien por su comportamiento excelente en el mando de la División Azul y por su talante personal llano y sencillo, pues hombre, bastante distinto del de los militares alemanes, que solían tener una actitud aristocrática y de cierta altivez. Hitler pensaba que el gobierno de España estaba muy condicionado por los curas y por los políticos conservadores. No hay que olvidar que el nacionalsocialismo era ateo militante y socialista. Parece ser que pensó crear un lobby o grupo de presión con Muñoz Grandes, Asensio, Yagüe y Arrese, todos ellos falangistas, para inducir al gobierno español a la entrada en guerra a favor del eje, cosa que no ocurrió en absoluto. Bueno, Muñoz Grandes fue sustituido en el mando de la división por el general Esteban Infantes, general de brigada entonces. La división, en su nuevo despliegue, había relevado a otra alemana que estaba allí, pero la división cubrió un frente mayor. Tenía un frente muy extenso para sus efectivos,
con lo cual no pudo establecer una defensiva en profundidad. Tenía los 3 regimientos de infantería, cada uno con sus 3 batallones, desplegados en la línea del frente, más el batallón 250 de reserva, dependiente directamente de la división. Bueno, los frentes solían ser rectilíneos, pero en la zona de la división no era así. Había un entrante frente al suburbio industrial de Leningrado llamado Kolpino en la zona rusa. Y también estaba pegado a la línea del frente la pequeña localidad de Kolpino, de Krasny Bor, que esa ya estaba en la zona nuestra. A continuación estaba la vía del ferrocarril de Leningrado a Moscú sobre un alto terraplén que formaba un ángulo recto con el resto de la línea adentrándose en la zona rusa. Luego doblaba y continuaba en la misma dirección que el resto de la línea, aproximadamente de este a oeste. Por la zona de despliegue de la división pasaba también la carretera de Leningrado a Moscú y un poco más al oeste el río Isora, pues que tenía unas márgenes relativamente elevadas. Bueno, este entrante estaba defendido por el Regimiento de Infantería 262 que mandaba el coronel don Manuel Sagrado Marchena y que había sido reforzado, claro, era el sitio más peligroso, con el batallón de reserva, el batallón de defensa contra carro, el batallón de zapadores casi completo, la compañía de esquiadores y varias baterías de artillería. Una de ellas pesada, que dependía directamente de la unidad superior a la división, que era el 50 Cuerpo de Ejército alemán. Bueno, y tenía como reserva solamente pues 2 escuadrones del grupo de reconocimiento, 2 escuadrones a pie. Este sector pues se extendía desde el río Isora hasta el encaje por el oeste con la división alemana colateral y por el otro lado con el siguiente regimiento. Bueno, pues englobaba el río Isora, la carretera, el pueblo de Krasny Bor, el ferrocarril y se extendía hasta el límite de la división este. Bueno, los rusos atacaron el 10 de febrero de 1943, por donde se les esperaba, por el entrante que les acabo de describir. No hubo sorpresa. En la madrugada hicieron un bombardeo que duró entre 2 y 3 horas y que disparó 40.000 proyectiles. Para que se hagan una idea de lo que es esto, en nuestra guerra civil, la batalla en la que hubo mayores concentraciones artilleras, que fue la del Ebro, en ella se dispararon 10.000 proyectiles o granadas. 4 veces más en Krasny Bor en 3 horas. Y en la del Ebro a lo largo de toda la batalla. La primera línea en el tramo defendido por el batallón segundo del regimiento y por el de reserva quedó totalmente arrasada, con la muerte de sus jefes, entre ellos el comandante Palleras y el capitán Fernández Miranda. Bueno, y de muchos oficiales y suboficiales. Quedaron rotas las líneas telefónicas y las estaciones de radio, quedando el 262 regimiento incomunicado con el puesto de mando de la división, que el general Esteban Infantes lo había puesto muy avanzado y muy próximo a esa zona, porque ya pensaba que por allí se iba a recibir el ataque. Bueno, cuando la artillería rusa alargó el tiro, comenzaron a avanzar las unidades de infantería rusas apoyadas por carros de combate C-34 y KV-1, a los que los cañones contracarro de la división pues les hacían cosquillas. Los rusos atacaban en líneas compactas de soldados. Previamente habían recibido generosas raciones de vodka, avanzaban a paso normal, dando gritos, ¡hurra, hurra!, para darse ánimos, y bajo la dirección de sus oficiales. Los carros de combate seguían el ritmo de la infantería y no se despegaban de ella. Claro, las ametralladoras MG alemanas hacían auténticas sarracinas en los soldados rusos, que por otra parte perdían su espíritu ofensivo cuando caían sus oficiales o cuando irrumpían
en las posiciones españolas, pues se dedicaban a saquear a los muertos buscando principalmente brandy, chocolate y tabaco, que nunca les faltaban a nuestros voluntarios. Acababan de recibir el aguinaldo de Navidad, bueno, hacía poco tiempo que lo habían recibido. Bueno, pues el ataque se contuvo porque, primero, resistieron dos compañías de la primera línea, las de los capitanes Oroquieta y Palacios. La de Oroquieta había sido muy poco bombardeada porque estaba muy próxima a las líneas rusas. Y Palacios porque aguantó. Los supervivientes fueron apresados cuando se les terminaron las municiones y fueron apresados junto a los dos capitanes que supervivieron y fueron internados en Rusia, donde sufrieron un duro cautiverio de 10 años. No fueron liberados hasta la desestalinización con la venida de Khrushchev al gobierno de Rusia. Segundo, el ataque se contuvo por una segunda línea de circunstancias que se formó con dos posiciones. Una formada por una compañía disminuida de zapadores que mandaba el capitán Aramburu, la compañía de ametralladoras del segundo batallón que mandaba el capitán Arozarena y restos del mismo segundo batallón que reunió el capitán Castillo. Claro, los soldados cuando se quedaban sin oficiales, pues lo que hacían era retroceder. Entonces, esos soldados desmandados, pues fue los que agrupó el capitán Castillo creando una posición defensiva. Y la otra posición defensiva, tras el pueblo de Krasnivor, que después de muchas alternancias fue ocupado por los rusos, y esta posición mandaron los comandantes Reilén y Belló, pues uno de ingenieros, Belló, y otro de artillería, Reilén, en las posiciones de las baterías de artillería, pero que ya no les quedaban proyectiles, ya se defendían como infantería. Y luego, mucho más al este y casi aislada, una batería de artillería que también aguantó lo mismo, como si fuera una posición defensiva de infantería, pues se le había acabado la munición. Y tercero, también resistió porque la margen oeste del río Isora, que ya les he dicho que tenía las márgenes un poco elevadas, resistió, y por la buena acción del general Esteban Infantes, que manejó muy bien sus reservas. La unidad superior, que ha sido ha habido una leyenda que decía que, bueno, que los alemanes nos habían empleado de carne de cañón y tal. No, la unidad superior ayudó lo que pudo, porque los alemanes tampoco estaban para tirar cohetes. Bueno, a la orilla del Isora mandó dos baterías de cañones antiaéreos de 88 milímetros que eran eficacísimos contra los carros de combate rusos. En la retaguardia del batallón de reserva, destruido en el bombardeo inicial y en el ataque posterior, una unidad de letones aliados de los alemanes, dos compañías concretamente, que cubrieron esa zona. Y en la zona de Krasnivor, primero con una unidad de cañones antitanques noruega encuadrada en las Waffen-SS, que también esos cañones eran eficaces contra los rusos. Y con un regimiento de granaderos, el regimiento de granaderos alemanes es como llamaban a los regimientos de infantería, que acabó relevando a las unidades que quedaban del regimiento 262, que son estas que les he enumerado antes. Realmente no las relevaron, es decir, se colocaron detrás a unos entre 3 y 5 kilómetros de distancia, y esas unidades a medianoche se replegaron con muchas dificultades, llevando los heridos en las mantas, en trineos arrastrados por los propios soldados, etc. Bueno, este fracaso de los soviéticos hizo fracasar la operación Estrella Polar, que pretendía romper el centro de Leningrado. Esto nos hemos enterado recientemente, porque los rusos ocultaron absolutamente estos hechos. Y entonces, hasta hace poco que se han abierto los archivos rusos históricos, pues no se ha podido conocer que existió esta operación Estrella Polar y que su objetivo era romper el cerco de Leningrado. Bueno, la división siguió en el mismo frente hasta que se retiró
pues de octubre a final de 1943. Quedó una unidad de muchos menos efectivos de batallón, perdón, de regimiento disminuido, pues llamada Legión Azul, que también fue retirada esta por iniciativa de Hitler en febrero de 1944. A Hitler no quería que, como ya estaba perdida la guerra, España, que se había portado muy bien, quedara comprometida. Bueno, a los hechos de la División Azul, pues claro, se les puso sordina cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En absoluto era oportuno airearlos. Pero cuando riñeron norteamericanos y soviéticos y vino el presidente Eisenhower a España en 1959 y se abrazó con Franco, pues ya se divulgó el comportamiento heroico de aquellos valientes. Se dio la circunstancia de que en la visita de Eisenhower era ministro de Asuntos Exteriores Fernando María Castella, que había sido divisionario, había sido voluntario en la División Azul, y ministro del Ejército precisamente Muñoz Grandes, que además hizo un viaje oficial a Washington donde fue muy agasajado y condecorado. Ya en nuestra época, la alcaldesa comunista de Madrid, Manuela Carmena, quitó el nombre de la calle Caídos de la División Azul, acción que fue recurrida por la plataforma patriótica Millán Astray y obligada a reponer por una sentencia del Tribunal de Justicia competente. Faltaba dar una sepultura digna a los caídos que habían quedado en suelo ruso, y de eso se ha ocupado una asociación benemérita, Indortes se llama, que ha dispuesto la repatriación de los restos o ha instalado cementerios dignos donde reposan aquellos valientes, bueno, pues según las preferencias de sus familias. Por ello, pues todos los españoles decentes les debemos estar agradecidos. Y luego ya me queda una sola cosa que decir. Aquellos valientes lograron la admiración de sus compatriotas cuando se conocieron sus hechos, de sus compañeros, del mando alemán, que en principio los había recibido de uñas, y de los rusos que estuvieron en una zona porque se comportaron muy humanamente con la población civil. Generalmente eran ancianos, niños y mujeres, porque los hombres adultos y jóvenes pues estaban combatiendo. Muchísimas gracias, mi coronel. Cedo la palabra rápidamente al teniente general. Adelante, mi teniente general. Una simple anécdota a todo lo que ha contado el coronel. Hace unos años, 5 o 6, hice un viaje turístico a San Petersburgo y una rusa que nos acompañaba al grupo nos llevó por todo el despliegue que había hecho la División Azul en el cerco aquel y nos comentó que todos los que intentaban, los rusos que intentaban salir del cerco, lo tenían muy bien aprendido dónde estaban los españoles e intentaban siempre salir por esa zona porque sabía que el trato que recibían cuando eran cogidos era muy distinto el del español al del alemán. Lo cual, pues también, aparte de la bravura de nuestros soldados, pues nos tiene que enorgullecer la capacidad humana que también tienen. Y eso es lo que quería comentar. Y también, efectivamente, recordar que creo que fue el ejército de la División Azul que se trajo la Cruz de Novgorod porque corría peligro y la devolvió hace cosa de unos 15 años o así, lo cual, bueno, pues fue un acto bastante emotivo y que hermanó a España con Rusia, a pesar de aquel conflicto, la labor de devolver una cruz que para ellos tenía gran valor. Se mantuvo, creo, hasta entonces en la capilla de la Academia de Ingenieros, me parece que es así. En Eso Miraflores. No. Creo que se guardó en un sitio emblemático, en una antigua fortaleza española. Pues muy bien, estamos, la verdad es que ha sido magnífico este serial por parte del coronel Collins sobre la División Azul y como bien ha señalado el teniente general, todavía los rusos mantienen esa memoria del buen trato y de la camaradería y el respeto que hubo y, en fin, al final fueron, yo creo, un ejemplo de honor por haber resistido de esa manera y luego también de humanidad en el trato al prisionero y vamos a decir, al civil. Adelante, mi coronel. El general Esteban Infantes
ordenó que las cocinas de los batallones dieran de comer, porque nosotros estábamos muy bien de comida por la que venía de España, que dieran de comer a la población civil o reforzaran la comida de la población civil. Pues eso es bueno que lo pongamos sobre la mesa para evidenciar que dentro de la guerra también hay aspectos de humanidad y en ese caso la División Azul ha dejado un buen recuerdo. A pesar del conflicto y a pesar de las dificultades de la guerra, a la población civil se la respetó, se la amparó y se la cuidó todo lo que se pudo. Queda un poco de tiempo. Un minutito, un minutito. Bueno, quería decir que hubo muchas personas que luego han sido famosos que fueron divisionarios. Por ejemplo, ya ha dicho el ministro Fernando María Castella, el escritor y humorista Álvaro de la Iglesia, el director de cine Berlanga. Luis García Berlanga, el padre de Julio Iglesias, el doctor Iglesias Puga, el director de cine Pedro Lazaga. Bueno, muchos de los que intervinieron allí llegaron a tenientes generales. Últimamente, pues el general Aramuro Topete y el general Arozarena Girón, tenientes generales los dos. En fin, hubo mucha gente que luego ha sido famosa, que fueron voluntarios en la División Azul. Muchos catedráticos también, mucha gente de la cultura. Sí, médicos y gente de la cultura. Yo he sacado, he expurgado unos pocos casos muy famosos. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Magnífico este emotivo relato, ¿eh? Y con eso les emplazamos, queridos oyentes, a que sigan con nosotros en la semana que viene en La Pica en Flandes, en La Voz del mundo cívico-militar. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias.